Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. La crisis que se está dando a nivel mundial a causa del coronavirus ha desatado fuertes expresiones de escepticismo hacia la ciencia o abiertamente un desprecio y desconfianza contra la misma. Por eso el día de hoy queremos hablar un poco de esta epidemia paralela anticiencia que se está presentando y por eso le pusimos por nombre al programa El valor de la investigación y la epidemia de anticiencia. Vamos a estar hoy en Sobre la Mesa haciendo un análisis al respecto con la doctora Gabriela Arguedas. Ella es bioeticista, farmacéutica y profesora de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Hola, Gaby. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también con el doctor Fernando García, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica. Hola, don Fernando. Hola, ¿cómo están? Un gusto verlas. Gracias. Vamos entonces a empezar con la cápsula que nos tienen preparado para el programa de hoy. Quisimos iniciar un poco poniendo en perspectiva qué es lo que hace la Universidad de Costa Rica y cuando uno ve los números de la cápsula realmente son sorprendentes la cantidad de investigación que se realiza, la cantidad de personas que están trabajando en investigación, máxime que en realidad prácticamente en el país la gran mayoría de la investigación se hace desde las universidades públicas. En ese sentido, Gaby, tenemos aún con toda la investigación que hacemos, un déficit de investigación como país, ¿verdad? Si pensamos que Costa Rica depende solo de las universidades para esto. En ese sentido, si el FED, digamos, se recorta excesivamente, el impacto sería muy grande en la investigación como herramienta esencial para el desarrollo, porque en realidad no se está generando conocimiento en otros espacios, solamente en las universidades públicas prácticamente. Sí, es importante hacer una distinción entre los tipos de investigación. La investigación
intensa en términos, digamos, científico-tecnológicos se hace básicamente en las universidades estatales del país. Hay otras formas de investigación más aplicada que se pueden hacer también en sectores empresariales grandes o medianos o pequeños. E incluso también podemos llamarle investigación a desarrollos muy bajos en intensidad tecnológica. Lo que sucede es que el país como un todo y su economía se estanca o se atrasa si no hay una apuesta seria a hacer investigación científica de alto nivel, de alta complejidad, que nos ponga en diálogo también con grupos de investigación en otras partes del mundo. Y eso se financia básicamente con el FES y con los grants de investigación que reciben también investigadores e investigadoras en las universidades estatales. Pero esas formas de financiamiento no son sostenibles si no tenemos un fondo de educación superior fuerte. Claro. Don Fernando, usted como vicerrector de investigación hasta hace poco tiempo, ¿usted cree que al final, gracias a la pandemia, si bien ha traído, digamos, otro tipo de expresiones anticiencia, también le ha dado un nuevo valor a la investigación? Porque efectivamente el colocar todo lo que está haciendo la universidad en tiempo récord en investigación para el tratamiento, para la atención de la pandemia, es algo, digamos, importante y que se le ha dado, digamos, mucha importancia en medios de comunicación. Coincido con ese punto, sin duda alguna. Quisiera complementar un poco lo que acabas de mencionar, Gaby, sobre el conocimiento y sobre la investigación. Cuando uno habla de investigación, uno habla sobre generación de conocimiento. Sin duda alguna, como seres humanos que somos, estamos viviendo en una sociedad moderna que se basa mucho en el conocimiento. Esa es la principal estrategia de desarrollo que han mostrado los países. Creo que desafortunadamente nuestra clase política, no solamente el gobierno de turno, sino particularmente nuestra clase política y la clase empresarial ligada a ella, no han comprendido la importancia del conocimiento para el desarrollo del país. Esa es la principal estrategia de desarrollo y parece que lo ignoran o lo ignoran intencionalmente. Sí. Otro aspecto que me parece sumamente importante es que como sociedad de conocimiento nosotros estamos invirtiendo mucho en conocimiento, particularmente en lo que tiene que ver con educación, que posiblemente los valores para este año, bueno, vamos a ver cómo se resuelve el tema de la pandemia, pero andamos alrededor de un 8% de inversión del PIB en consumo de conocimiento. Pero no nos hemos dado cuenta que como país producimos muy poco conocimiento. Tenemos una inversión de menos del 47-48% del PIB en ciencia y tecnología que estaba mencionando Gaby. Guatemala, ahí las comparaciones son muy feas, yo sé, pero Guatemala invierte 10 veces menos que nosotros. Israel invierte 10 veces más que nosotros. Y eso es una muestra comparativa de cómo nosotros lo tenemos que hacer. La encuesta reciente del CIEP revela, sin duda alguna, la opinión pública que se tiene en estos momentos sobre las universidades públicas y en general el Consejo Nacional de Rectores, este proyecto de Estado de la Nación, porque se aprecia el conocimiento y buena parte de la sociedad reconoce que el conocimiento es importante en estos momentos para enfrentar situaciones que son realmente dramáticas para nuestra sociedad. Gaby, ¿y cómo, si bien hay esfuerzos que son ampliamente reconocidos, ¿verdad? Hay otros que en realidad cuesta mucho que la gente los entienda, ¿verdad? O que los vea como una inversión, mucho la investigación que se hace en ciencias sociales o en humanidades. ¿Cómo podemos ver y darle valor a estos esfuerzos que no impactan, digamos, de manera tan directa ahora en la pandemia, digamos que es como lo más visible, hasta el tema, por ejemplo, de los medicamentos que se están desarrollando? Se ha dado como mucho, digamos, se le ha dado mucha importancia, evidentemente, a lo que está haciendo el cloromiro picado, que es muy importante, pero los medicamentos que efectivamente se están utilizando ahora no se le está dando tanta importancia. Lo que está planteando también la Escuela de Psicología y el Instituto de Investigaciones Psicológicas con respecto a la salud mental de las personas que no estamos en este momento atendiendo. Esas otras cosas, ¿cómo efectivamente podemos hacerlas más visibles? ¿Qué necesitamos? Bueno, lo primero que necesitamos es una población sensibilizada, ¿verdad?, a las diferentes formas de conocimiento, y eso es uno de los principales obstáculos, es que tenemos una seria crisis de educación pública y en general de educación primaria y secundaria.
Entonces, no hay una buena formación, no hay una educación que prepare a las personas para entender, digamos, las complejidades pues, de la vida y también las complejidades de las diferentes formas de conocimiento. En lo que vos estás diciendo sobre valorar otras formas de investigación, que no solamente la investigación que tiene que ver con vacunas o medicamentos, la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su hoja de ruta sobre necesidades y prioridades de investigación científica para atender la pandemia, tiene una sección de investigación en ciencias sociales y que no solamente tiene que ver con salud mental, porque al final salud mental tiene que ver con la pandemia de manera muy directa y muy obvia, sino que hay otras formas de investigación de ciencias sociales aplicadas a la pandemia que son absolutamente urgentes, absolutamente indispensables y lastimosamente debo decir que ni el gobierno, ni el Ministerio de Salud, ni la Caja parecen haberle dado importancia. Por ejemplo, investigación sociológica, antropológica, investigación en ética y bioética acerca de cómo evaluar y ajustar medidas no farmacológicas de intervención, que son las medidas de salud pública como el distanciamiento social, como las cuarentenas, como, ¿verdad? Todas estas formas de prevención tienen que ser evaluadas y tienen que ser evaluadas desde las perspectivas de la antropología, la sociología, pero también éticamente. Y hay otras cosas que son importantes, por ejemplo, el trabajo que hacemos en el CIEM, en el Observatorio de los Derechos Reproductivos. Esta pandemia ha tenido un impacto tremendo en materia de salud sexual y salud reproductiva, en términos de derechos reproductivos. Y eso ha sido prácticamente invisibilizado. Nosotras lanzamos una campaña con algunos mensajes, tanto para el personal sanitario como para las mujeres embarazadas, para que se mejore la forma de comunicación entre usuarios del servicio de salud y personal sanitario. ¿Por qué? Porque por los problemas anteriores que ya hemos discutido sobre violencia obstétrica, etcétera, etcétera, muchas mujeres no sintieron confianza para decir que eran positivas por COVID-19 o que vivían con gente positiva por COVID-19. Y esto causó enormes y ha causado enormes problemas en el sistema de salud. Pero esto es principalmente un asunto de investigación en ciencias sociales y en humanidades. Y la misma OMS lo reconoce, pero parece que aquí todavía tenemos dificultades para que se entienda que el conocimiento es interdisciplinario necesariamente. Claro, la CEPAL también sacó hace poco una investigación sobre el tema del impacto en las mujeres del cuidado y cómo más bien se ha incrementado el cuidado en la pandemia. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, estamos acá en Sobre la Mesa, ya regresamos. Efectivamente, existe una infodemia, o sea, una epidemia de la desinformación. Además, al mismo tiempo que tenemos que lidiar con la pandemia del coronavirus, del SARS-CoV-2, esta infodemia ha sido reforzada bastante por las redes sociales y por la facilidad de compartir información no verificada por medios electrónicos tipo WhatsApp, tipos mensajes, y ha sido una de las constantes desde el inicio de la pandemia, pero en realidad no es algo nuevo. Por ejemplo, si uno ve históricamente cuando surgió el HIV, hubo también bastante desinformación y bastante conspiraciones y tardaron años en desbancarse estas ideas, y ahora con el coronavirus vemos lo mismo. También yo creo que uno de los aspectos que se ha visto mucho es cómo la gente tiene la necesidad de que la gente venga y me informe a mí. Yo soy profesora universitaria y entonces yo le digo a mis estudiantes de microbiología que tenemos la responsabilidad moral y ética de informar y de educar, y la universidad y nosotros y cualquier persona que realmente entienda de la materia tiene que hacer ese esfuerzo para educar a las personas y tratar de desbancar toda esa desinformación o esas conspiraciones o remedios falsos o lo que sea. Además de educar e informar, las universidades y otras instituciones tienen que lidiar con este problema
haciendo investigación de buena calidad y con una rigurosidad necesaria para tener resultados o para obtener respuestas a hipótesis válidas, y ser bastante responsables también con la información y con lo que se comparte y con lo que se educa, ¿verdad? Porque por ahí decían que no es suficiente educar, sino que también es cómo educar. Y eso creo que desde la universidad tenemos que mejorar ese aspecto. Tal vez nos hemos quedado en un ámbito muy académico y no hemos ido y no hemos llegado a la gente que realmente necesita esa educación. Y Costa Rica hasta ahora no ha colapsado el sistema de salud, y esto ha sido debido a medidas exitosas en salud pública y en educación, pero no quiere decir que no lleguemos a eso. O sea, cualquier evento sublevativo podría llevarnos a ese colapso, y de hecho cualquier persona que trabaje en salud en este momento está esperando el colapso a 1 o 2 semanas del momento actual que estamos. Una de las características que ha hecho Costa Rica ha sido aumentar mucho la capacidad en los hospitales, lo cual eso lo ha ayudado a que no ha habido el colapso. Pero poco a poco vemos más gente que conoce gente infectada, o gente que se ha enfermado, gente que se ha complicado, hasta gente que se ha muerto, ¿verdad? Entonces, esa conspiración de cuál pandemia es totalmente, como decía el ministro de Salud, un irrespeto. ¿Cuáles son mis conclusiones sobre esta infodemia? A mí me preocupan bastante, y me preocupan porque realmente uno lo que ve es una falta de educación y de sensibilidad y de apertura a dejarse educar. Y precisamente ese proceso de no dejarse educar puede llevar a tener consecuencias muy graves, desde la muerte, como lo hemos visto en otros países con el dióxido de cloro, o con otros medicamentos, o con el metanol en el alcohol en gel, que la gente se lo empezó a tomar en otros países, o empezaron a tomar alcohol puro porque les dijeron que el alcohol mataba el virus. Puede tener consecuencias graves, pero para mí uno de los aspectos más importantes es que puede hacer que las personas entonces no acaten las medidas necesarias para contener la transmisión, o sea, para evitar la transmisión. Lo vemos, por ejemplo, en otros países donde se manifiesta que es mi libertad, mi derecho el no usar una mascarilla, cuando ahora la evidencia indica que sí es mejor usar una mascarilla, y cómo eso puede afectar indirectamente a la sociedad. O sea, creo que somos muy individualistas y al final perdemos la perspectiva que estamos en una sociedad y que tenemos que hacer lo mejor para esa sociedad. Esa sería mi conclusión. Bueno, agradecerle a Eugenia Corrales, viróloga, microbióloga de la facultad de acá de la Universidad de Costa Rica, por esa intervención. Y don Fernando, Eugenia habla, ¿verdad?, de la infodemia, ¿verdad? ¿Por qué es que encuentra asidero tan fácilmente estas teorías conspirativas, ¿verdad?, y estos discursos pseudocientíficos, ¿verdad?, o abiertamente anticiencia, porque son anticiencia? ¿Y cómo se pueden combatir? Porque, digamos, en algunos países ha significado la muerte de personas. En realidad, si uno se pone a ver, bueno, creo que hace poco fue en Perú que no sé cuántas personas murieron porque efectivamente tomaron cloro, ¿verdad? En otros lugares que han tomado alcohol, bueno, hasta el presidente Trump diciendo que si no era posible tomar desinfectante, porque si el desinfectante limpiaba las superficies, entonces si uno se lo tomaba, ¿verdad?, te limpiaba. Ese tipo de cosas que son evidentemente anticiencia, ¿cómo es que logramos que efectivamente no se sigan reproduciendo? Porque implica también muertes. Yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado en la interpretación que uno hace de
de esta pandemia y de lo que está sucediendo con la información. Y como estaba mencionando Gaby, el hecho de hacer investigación en ciencias sociales en estos momentos para responder muchas interrogantes que estamos enfrentando nosotros en estos momentos, para mí es prácticamente de carácter urgente que nos ayuden a responder y a entender muchas de las cosas que están pasando, porque no todo es un tema biológico, aunque hay mucho de eso, por supuesto, y cómo vamos a controlar la infección, etcétera, etcétera. Ya se ha discutido mucho en medios de prensa, se ha discutido mucho en foros, en redes, pero de la misma forma es importante entender cuál es la naturaleza del ser humano. Como entes biológicos que somos, nosotros somos el resultado de un proceso evolutivo y hemos desarrollado una serie de cualidades y de características que prácticamente son únicas. En 5 millones de años de evolución hemos desarrollado un proceso de encefalización que prácticamente nos convierte en seres biológicos únicos con unas cualidades que son bárbaras desde el punto de vista cognitivo, pero no dejamos de ser animales. Y en muchas cosas nos comportamos realmente como animales, y yo con esto no estoy ofendiendo a nadie. Nosotros somos parte de la naturaleza. Siempre que hablo yo sobre este tema, se me viene a la mente una cita bíblica en Génesis 1:28 que dice que casi que es como un mandato divino que nosotros como seres humanos tenemos que dominar la naturaleza. Y es la forma de pensamiento que tenemos nosotros, los que nos hemos desarrollado en el mundo occidental con una predominancia de un pensamiento filosófico judeo-cristiano, en donde nosotros estamos separados de la naturaleza. No, nosotros no estamos separados de la naturaleza. Cuando nosotros empezamos en el Consejo de Rectoría anterior a enfrentar la situación, yo hice un comentario en dos sentidos. Bueno, mencionando de que no solamente íbamos a enfrentar una epidemia, o estamos enfrentando una epidemia viral o microbiana, como uno le quiere decir, sino que también estamos enfrentando una epidemia de miedo. Y con eso yo quiero hacer referencia a la propia naturaleza humana como animales que somos, que tenemos miedo, y otras muchas reacciones que tenemos nosotros como seres humanos que comparten otros animales. Cuando uno ve, por ejemplo, un antílope que huye de un león, y es una reacción muy instintiva, yo no creo que el antílope esté pensando en la cadena alimenticia como lo podemos pensar nosotros, pero es una reacción de miedo y huye. Ese miedo que nosotros compartimos como animales es inherente a nosotros. Y posiblemente el miedo más importante que tenemos nosotros es el miedo a la muerte. Hay muchos autores que han tratado el tema de la forma en que nosotros podemos reaccionar a la muerte. En este mundo de incertidumbres que tenemos nosotros en estos momentos, lo más cierto es que tarde o temprano cada uno de nosotros se va a morir. Y hay muchas religiones que nos consuelan y que nos ayudan a llevar esto, y que va a haber una vida después de esta vida, o que voy a reencarnar como en el budismo, etcétera, etcétera. Pero tarde o temprano tenemos la certeza de que vamos a morir. La incertidumbre que radica en eso es que no sabemos cómo y no sabemos cuándo. En este momento justamente tenemos nosotros una amenaza de muerte y nos da miedo y nos da pánico. Los seres humanos no tomamos las decisiones de una forma racional todo el tiempo. Cuando usamos una calculadora y vamos a hacer una suma tal vez, pero los seres humanos, como animales que somos, tomamos decisiones básicamente basadas en nuestras emociones. Los de ciencias políticas lo conocen muy bien y saben cómo se puede manejar muy bien una campaña política para ganar una elección. Pero nosotros, como seres humanos, tomamos decisiones basadas en emociones, principalmente. Y cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de conocimiento, es una de las formas para percibir nuestra realidad. Pero el pensamiento científico realmente, así como el que lo conocemos nosotros en estos momentos, tiene apenas 500 años de historia. Si lo comparamos con 200.000 años de historia de la humanidad. Entonces es una forma relativamente inusual de enfrentar nuestra realidad y cómo nosotros tomamos nuestras decisiones.
Somos racionales. Yo lo diría tal vez un poco diferente. Somos más racionales que otros animales, pero no somos seres enteramente racionales. Somos seres que muchos de nosotros tomamos decisiones con emociones. Somos, desde el punto de vista psicológico, hay un concepto muy interesante que es la violación ontológica, de que nos llama mucho la atención la magia, como una estrategia de sobrevivencia también. No hay cosa más fea que a uno le cuente cuál es el secreto que está detrás de un truco de magia. A uno le gusta esa fantasía, esa magia que le dicen a uno, mire, es que esto es tal cosa. Y eso es algo que verdaderamente a mí me sorprende de la mente humana y la forma como nosotros reaccionamos ante eso. Somos muy creyenceros de muchas cosas, eso es parte de nuestra naturaleza. Nosotros no podemos acribillar, nosotros no podemos satanizar a las personas que no necesariamente piensan de una forma racional, porque más bien eso muchas veces a mí me parece que es lo normal, que nosotros respondemos básicamente con nuestras emociones. Claro, y ahí es como lo que plantea Eugenia, también desde la responsabilidad que tenemos desde las universidades y como investigadores e investigadoras de informar y de educar efectivamente, para que entonces no reaccionemos solo por la emoción, sino que logremos, digamos, reaccionar también por la información y el conocimiento que tenemos. Estamos acá en Sobre la Mesa, el valor de la investigación y la epidemia de anticiencia. Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa, el valor de la investigación y la epidemia de anticiencia. Gaby, antes de ir a una pausa, precisamente estábamos hablando con don Fernando y en la entrevista a Eugenia con respecto a la importancia de también informar y de educar, ¿verdad? Y que mucho de las reacciones que está teniendo la gente están relacionadas con el miedo y con el miedo a la muerte, evidentemente. O sea, una tiene como la certeza de que va a morir, pero con esta pandemia la certeza está como demasiado cercana, ¿verdad? Y además es constante, ¿verdad? Todos los días nos dicen que se muere gente y que se puede morir más gente, ¿verdad? Ahí está el tema de la muerte. En ese sentido, usted ha sido bastante crítica con respecto a las medidas que el gobierno ha tomado en temas particularmente de comunicación, ¿verdad? O sea, ¿cree que si el enfoque hubiera sido otro, digamos, los brotes estos de los negacionistas y el aprovechamiento de estos discursos anticiencia hubiera sido, digamos, menor? Por ejemplo, digamos, una mejor comunicación de riesgo, campañas más focalizadas en desmentir estas cosas de pseudociencias. Bueno, antes de responder esa pregunta, yo quisiera acotar algunas de las cosas que dijo Eugenia y algunas de las cosas que dijo también Fernando, porque me parece importante también problematizar algunos aspectos. Yo creo que una dimensión de lo que nosotros podemos opinar sobre lo que pasa con la gente y pues si tiene miedo o no tiene miedo a cosas particulares en esta pandemia. Pero eso es otra discusión. Yo creo que hay evidencia ya producida desde muchos campos del conocimiento que demuestran cómo opera las teorías de la conspiración, cómo opera la desinformación y cuáles son los usos políticos que tienen la desinformación y las teorías de la conspiración, que superan más allá de, digamos, la ingenuidad de las personas o el miedo. Y además también yo quiero señalar que las emociones tienen un valor cognitivo fundamental, sí. Y que las emociones tienen un rol también en la toma de decisiones racionales, que justamente es la racionalización de la información que nos permiten obtener las emociones, lo que muchas veces nos permite tomar decisiones que nos salvan de la muerte. Pero bueno, el asunto con estas teorías de la conspiración y con esta, que le llaman infodemia, no me gusta el término, en realidad no me gusta el término, porque está utilizando una metáfora que viene, digamos, de la epidemiología y es al revés. El asunto es que este proceso que estamos viendo hoy no comenzó con la pandemia. Tiene una historia larga, tiene una historia compleja y no es la primera vez que ocurre. También hubo otro tipo de teorías de la conspiración, por ejemplo, en 1918 con la gripe española. Y esto ha pasado una y otra vez.
porque de alguna manera manipular a grupos grandes o puede ser pequeños pero que hagan mucho ruido en situaciones de crisis puede generar concentración de poder y ganancias para sectores de la élite. Y yo creo que hay que verlo también entonces en términos de lo que nos puede decir justamente la investigación histórica, la investigación sociológica, la investigación política sobre otros eventos, no solo digamos, de crisis, tanto de salud pública o no de salud pública. Tuvimos una crisis hace 2 años con las elecciones nacionales y hubo también teorías de la conspiración, manipulación mediática, ¿verdad? Con la ideología de género, etc. Justamente lo más importante en este momento es darnos cuenta quiénes son los sectores que promueven esta desinformación. Y son sectores los mismos que promovieron la desinformación hace 2 años en la campaña electoral son los que están promoviendo la desinformación hoy. Y son los mismos que promueven una actitud en contra de las vacunas, son los mismos que promueven discursos, por ejemplo, en contra de la autoridad epistémica. Y a esto es a lo que yo quería llegar. El problema que tenemos que reconocer es que estos sectores no podrían tener tanto éxito si no los estuvieran ayudando de manera indirecta también la academia y los grupos, digamos, de intelectuales y de científicos y científicas en los diversos países. Y me voy a explicar. Hay un término que yo acuñé en un artículo que publiqué justamente el año pasado, que es el paternalismo tecnocientífico. Bueno, es un poco más complejo que eso, pero bueno, ¿qué es esto? Cuando desde la academia, desde los centros de investigación, desde los centros de producción de conocimiento, la actitud hacia el resto de la sociedad es paternalista y condescendiente, está prendiendo el fuego, está acercando el cerillo, el encendedor a las toneladas de dinamita que han acumulado años y años de desinformación, de desmantelamiento de la educación pública que hacen que la gente termine creyendo teorías de la conspiración, ¿verdad? Entonces tenemos una masa desinformada, tenemos personas que pasan por la escuela y el colegio, no solo en este país, en el mundo entero, y que no tienen el más mínimo entendimiento de biología o de matemática, ni siquiera tienen habilidades de lectoescritura. O sea, pasaron años en la escuela y en el colegio y no tienen habilidades de lectoescritura. Tenemos eso en el mundo entero. Una brecha enorme entre quienes tienen una buena educación en manejo científico y quienes no, que son la mayoría. Y la actitud paternalista condescendiente de las universidades, de los sectores científicos e intelectuales, porque el rol de las humanidades aquí es fundamental y es, lamento decirlo, un espacio vacío en este país en este momento. Entonces, esa actitud paternalista y condescendiente hace que la gente que no tiene herramientas cognitivas, porque no las pudieron desarrollar ni tuvieron el acceso, termine siendo empujada más violentamente a los sectores que les cuentan estas teorías de la conspiración. Entonces, por ejemplo, la gente que está hablando de pandemia, la gente que está promoviendo el uso del dióxido de cloro, la gente que está diciendo que esto es parte de un esquema de control mundial, está vinculada a 2 sectores particulares. Sectores fundamentalistas religiosos ligados a la extrema derecha en el mundo. Esto es en el mundo, esto no es un descubrimiento, ¿no? Y además, lo interesante, lo particular con esta nueva expresión de la teoría de conspiración en esta pandemia 2020 es que se les unió sectores de la izquierda extrema o de la izquierda, digamos, más radicalizada, junto con algunos sectores ambientalistas, supuestamente también de izquierda. Entonces, lo tremendo, lo lamentable, lo triste es que vemos sectores que están en los extremos ideológicos, unidos, entorpeciendo el trabajo fundamental para poder controlar esta pandemia. Y yo creo que no hay ingenuidad, que detrás de la movilización de estos sectores extremistas hay grupos de poder que están buscando que colapse el sistema, digamos, como lo conocemos, que es el multilateralismo, ¿verdad? Y por eso vemos gente atacando la OMS, que caiga el multilateralismo, que caiga, digamos, el modelo económico dominante, que hoy uno podría tener bastantes argumentos para decir el modelo económico dominante provocó de alguna manera también la pandemia, pero digamos, si colapsa, no va a ser un colapso bonito, ni va a ser un colapso del que todos vayamos a salir gananciosos, ¿verdad? Es decir, hay que pensar, el sistema tiene problemas, pero reventarlo en 1000 pedazos en este momento no creo que sea la alternativa. Entonces, el asunto de la desinformación es muy, muy, muy complejo. Hay mucha información que nos permite entender lo que está pasando, pero llego ahora sí a responder tu pregunta. Tal vez, Gaby, perdón, Gaby, vamos mejor a hacer la pausa para que tengas suficiente tiempo para responder la pregunta. Entonces, okay, estamos acá en Sobre la Mesa, el valor de la investigación y la epidemia de anticiencia. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Continuamos acá en Sobre la Mesa, el valor de la investigación y la epidemia de anticiencia. Antes de ir a una pausa, Gaby precisamente la corté para que pudiera tener tiempo para responder el tema de la comunicación, y algo que además estaba tomando en cuenta es que precisamente hace un año estábamos haciendo un programa de Sobre la Mesa con ambos sobre el tema de los movimientos estos antivacunas, ¿verdad? Un poco lo que estaba diciendo Gaby, de que esto no es nuevo. Exacto. Y bueno, con respecto a la comunicación, sí, yo califico, he estado analizando a través de las estrategias del análisis crítico del discurso, la narrativa del Ministerio de Salud, las conferencias de prensa, los comunicados. ¿Verdad? Y es a la conclusión a la que yo llego, y esto es algo que presenté hace una semana en un seminario de la Red de Ciencia y Democracia coordinado por Harvard. A la conclusión a la que yo llego es a que el paternalismo médico es tan profundo en este país que tiene todavía, digamos, raíces en las instituciones como la Caja y como el Ministerio. Entonces el mensaje ha sido, al fin de cuentas, paternalista. No ha sido un mensaje en el que las instituciones sanitarias están dialogando de tú a tú, digamos, en igualdad de condiciones, aunque haya un gradiente de conocimiento, pero en términos ciudadanos éticos, promoviendo la agencia de la ciudadanía. Eso no ha ocurrido. Y sobre todo, ha usado un mensaje que lo que promueve es una actitud casi, digamos, de condescendencia de unos hacia los otros, dividiendo a la población en dos grupos que no existen, los de riesgo versus los de no riesgo. Eso es una abstracción que se utiliza en la epidemiología de salud pública para pensar en términos poblacionales, pero en términos individuales usted no sabe si usted es de riesgo o no es de riesgo. Usted puede sencillamente que no sepa que es de riesgo y considera que no es de riesgo, pero así es, lo que pasa es que no tiene la información. Entonces, al promover esta división riesgo versus no riesgo, no está fomentando una actitud generalizada de gestión responsable del riesgo, pero además de eso, por los problemas, esos son los problemas de comunicación, oculta el mensaje institucional, oculta las raíces de los determinantes sociales de la salud que están a la base de las pandemias descontroladas. Los determinantes sociales de la salud son los que definen, a fin de cuentas, qué país puede salir adelante y cuál país no. Si no atendemos determinantes sociales de la salud, la pandemia está descontrolada. ¿Y esto qué significa? Básicamente, bueno, atender las situaciones de exclusión social, de empobrecimiento, de vulnerabilización. Si eso no se atiende, usted puede decir 25,000 veces que es en su casa o lávese las manos, eso no va a ocurrir. Y ahí está la gran falla. No solo en la estrategia de comunicación, sino en la política pública del gobierno, que no ha tomado las acciones necesarias para atender determinantes sociales de la salud seriamente, porque eso exige justicia distributiva, y justicia distributiva significa, lo repito una vez más, justicia tributaria. Don Fernando quería referirse precisamente a lo que bueno, estaba... Yo estaba tratando de identificar algún tema en el que yo estuviera en desacuerdo con Gaby para hacerle un debate, pero vieras que no me encontré en ningún momento. Coincidimos muchas veces en muchas cosas. Sin embargo, yo quiero vamos a ver, partiendo de la convocatoria de esta conversación, justamente de la importancia que tiene la investigación en ciencias sociales. Resulta esencial para entender y para comprender exactamente qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Porque si fuera el tema solamente de virus, sería todo muchísimo más sencillo. Pero en este momento, justamente lo que está diciendo Gaby es que la crisis con el COVID-19 y el SARS-CoV-2 es simplemente un elemento más en esa plataforma que estaba analizando Gaby. Puede haber sido este virus, puede haber sido cualquier otra cosa, que nos revela, que nos refleja exactamente lo que somos nosotros como sociedad. Y eso no se contesta necesariamente desde el punto de vista de la biología molecular o desde la microbiología. Y por eso creo que las ciencias sociales en este momento juegan un papel sumamente importante, y en particular las ciencias de la comunicación. Y cómo nosotros, digamos, comunicamos el conocimiento. Una iniciativa que surgió desde la Vicerrectoría de Investigación, por ejemplo, fue la ciencia en todo. ¿Por qué? Porque lo que se conoce como la divulgación de la ciencia en nuestro país y en muchas partes del mundo es la comunicación entre científicos, entre académicos. Yo cumplo con postear una publicación que yo acabo de sacar entre las redes de la misma gente que trabaja en lo mismo en lo que yo trabajo, y conversamos entre nosotros. Pero si hay algo que tenemos nosotros, y particularmente en la parte universitaria, académica de nuestra institución, es que a veces nos sentimos como en un pedestal
soy el profesor catedrático de tal cosa, y así como le estaba mencionando Gaby, casi con una actitud paternalista, tengo el honor de compartir con ustedes el conocimiento que yo domino. Y esa es una actitud de decir, nosotros nos tenemos que entender como academia, como esa parte de la sociedad, que estamos involucrados en una cierta porción en la generación de conocimiento, pero más importante aún del conocimiento que se genera en todo el mundo y canalizarlo de las vías más apropiadas hacia nuestra sociedad. Pero no generando discrepancias, no generando divisiones entre los diferentes grupos, ni desde el punto de vista elitista, ni desde el punto de vista clasista. Existen desafortunadamente muchas barreras para el conocimiento. El conocimiento está ahí. El conocimiento se genera. Nosotros consumimos conocimiento todos los días. Constantemente lo estamos haciendo. Al principio yo mencionaba de que somos relativamente poco generadores de conocimiento como país, pero somos fuertemente consumidores de ese conocimiento. Y eso resulta sumamente importante que quienes estamos de este lado, en este mundo del conocimiento, en el área en que uno más o menos se defiende, justamente nuestra responsabilidad tener una sensibilidad social hacia todos los demás diversos sectores. Y de qué manera nosotros canalizamos ese conocimiento, no para yo acumular puntos en régimen académico, sino de cómo generar bienestar en nuestra sociedad. Uh-huh. Porque si nosotros hacemos investigación, no es para hacer currículum. Si hacemos investigación, es justamente para generar bienestar en nuestra sociedad. Claro, y en esa lógica, y poco también lo que estaba diciendo Gaby, ¿verdad? Paternalista, creemos, ¿verdad? Y tratamos como que la otra persona no me va a entender, entonces como no me va a entender, ¿para qué le voy a explicar, verdad? Es una actitud muy elitista, ¿verdad? Y además es no entender que la otra persona también es una ciudadana que tiene derechos a la información y que si yo no le sé explicar a esta persona de una manera que entienda, el problema es mío, no es de la persona, ¿verdad? Y eso es un poco también lo que las universidades tendríamos que entender y hasta el mismo gobierno, de que no es esconder la información, ¿verdad? Sino cómo comunicar esa información para que todos los sectores que tienen derecho a la información la conozcan, ¿verdad? Y se hagan, la puedan utilizar y que puedan tomar decisiones desde esa racionalidad y desde esa información. En ese sentido, tal vez para un poco ir ya cerrando el programa para ambos, ¿cómo podemos desde la universidad hacer como esta mediación pedagógica para que la ciudadanía en general entienda toda la investigación que hacemos y todo el conocimiento que generemos, aunque no sea tanto como el que deberíamos estar haciendo? Tal vez, Gaby, empezamos. Yo sí creo que generamos mucho conocimiento. Podemos generar más, claro, si tenemos tal vez algún tipo de ajuste administrativo. Yo creo que las universidades estatales sí están llamadas, y tal vez esto alguna gente lo considere como problemático decirlo, pero yo sí creo que estamos llamados a hacer usos más eficientes de los recursos y tenemos que sentarnos a pensar de verdad cómo podemos mejorar la producción de conocimiento científico o intelectual, ¿verdad? Al tiempo que fortalecemos la docencia. Y ahí yo siempre estoy a favor de quitar burocracia, de quitar trabas administrativas, de hacer las cosas más ágiles. Bueno, eso es un corte comercial. Con respecto a la pregunta, Marci, yo creo que hay que recuperar lo que significa autoridad epistémica. Hay un problema en creer, bueno, ya hay un daño que está hecho y no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con los héroes, no tiene que ver con... O sea, hay un daño global que es el no haber atendido a tiempo la desigualdad. La desigualdad está en el centro, ¿no? En la médula de este problema. Y la desigualdad se traduce en que hayan personas que no tienen las herramientas, no las lograron desarrollar porque no hubo estímulo para desarrollar herramientas cognitivas para entender, digamos, la información científica. Entonces, esta es la gente que no respeta la autoridad epistémica, o la gente fanatizada en términos religiosos o ideológicos tampoco quiere respetar la autoridad epistémica. Entonces, ese es un problema aparte del grueso de la población que requiere información no endulzada ni light, sino que requiere que nos tomemos el tiempo para ver cómo fortalecemos sus capacidades para que puedan tener una mejor comprensión de la información, ¿verdad? Porque si no, volvemos a caer en lo paternalista. Yo diría que hay que dar una discusión sobre la importancia de la divulgación científica, el periodismo científico, que con toda honestidad, y me disculpan, yo creo que Costa Rica no tiene periodismo científico serio y la universidad tampoco.
¿verdad? La universidad tiene un problema, necesitamos mejorar las capacidades de divulgación científica, que no es solo tomar datitos y ponerlos en una infografía, pero además es cómo aprovechamos los proyectos de investigación y de acción social y extensión docente para llegarle a la gente que se quedó más atrás y que es más vulnerable a las teorías de la conspiración. Eso amerita una conversación muy abierta, una exploración, porque hay muchas preguntas sin respuesta, pero debe ser una prioridad, sobre todo en momentos como este para el país. Bueno, yo me siento contento porque al fin identifiqué un punto en donde discrepar con Gaby. Gaby dice que creo que producimos mucho conocimiento. Bueno, yo digo que no. Ahí voy a discrepar con vos. O sea, yo creo que Costa Rica tiene un potencial muy fuerte para generar muchísima más investigación, muchísimo más conocimiento en todas las disciplinas, no voy a dejar ninguna por fuera. Si tuviéramos una política de Estado seria y responsable con respecto a la generación de conocimiento, eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos y parece que hay una renuncia tácita de la clase política y de la clase empresarial a un desarrollo con base en el conocimiento. Con respecto a la comunicación, yo creo que Gaby apunta muy bien. Tal vez el principal problema que tenemos, no solamente en Costa Rica, sino en buena parte del mundo y en especial en los países latinoamericanos, es la inequidad, es la desigualdad y también las injusticias que se cometen. Y justamente si nosotros queremos desarrollar una estrategia de comunicación, del conocimiento y más de comunicación, digamos, de compartir el conocimiento y de identificar el conocimiento en todas las cosas que nosotros hacemos, el norte debe apuntar sin duda alguna a atacar justamente las inequidades y las desigualdades que nosotros estamos encontrando en nuestra sociedad. Tal vez el principal problema que tenemos nosotros y que lo refleja la pandemia como un lente, pero puede haber sido cualquier otra crisis, es justamente las desigualdades y las inequidades que tenemos en nuestra sociedad. Claro, y a partir de precisamente mucho de la investigación social que se puede hacer de esto, ¿verdad? De esas desigualdades, de cómo se vieron afectados, ¿verdad? O cómo hay algunos grupos que están siendo más afectados por la pandemia que otros, y bueno, todo lo que se ha discutido es que vamos a poder también tener como algunas conclusiones con respecto a este tipo de cosas. Don Fernando, tal vez en 30 segundos, porque me parece importante, ¿qué significa, digamos, para la universidad ser calificada como de las mejores del mundo según el ranking de Shanghái? Porque, bueno, eso es una noticia bastante nueva. Vamos a ver, yo siempre soy muy cuidadoso y muy estricto con los rankings, porque los rankings tienen una serie de indicadores, de métricas, que miden, y dependiendo de cómo uno lo miden, así uno sube o baja en los distintos rankings. Existen más o menos 25 mil instituciones de educación superior en el mundo. Están entre las 1000 mejores, entre las 500 mejores, dependiendo de esos rankings. Creo que por una parte nos tiene que llenar de orgullo, de satisfacción de que estamos haciendo algunas cosas buenas. Pero eso no debe ser complaciente. ¿Bien? Es decir, eso significa que no estamos en la posición número 1, claro, digámoslo, en ninguno de los rankings. Y que justamente cuando nosotros hacemos procesos de evaluación, como puede ser un ranking, no solamente es que nos pongan una nota o que nos pongan una posición, sino que particularmente nos tiene que ayudar a identificar cuáles son los puntos de mejora que tenemos necesitamos en nuestra institución. Bueno, más bien, muchísimas gracias, don Fernando y Gaby, por haber estado acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas por haber participado hoy acá en este programa. Les esperamos la próxima semana.